Buenas noches, buenos días. No sé en qué lugar usted me va a escuchar o a qué hora usted me va a escuchar, pero Dios ha inquietado esta noche y Dios ha inquietado mi corazón el compartir. De hecho, ahí compartí un pequeño corto video de un versículo donde habla la Biblia de seguir la paz con todos, con todo el mundo. En otra dice buscar la paz. Pero la paz que aquí está hablando la Biblia es la que nuestro Señor Jesucristo ofrece. La paz que el Señor Jesucristo da es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que solamente en Él se puede encontrar. Así es que si va a buscar la paz, busque a Cristo, porque solamente en Él se puede tener paz en tiempos difíciles. Quizá usted que me va a ver o a escuchar la transmisión, quizás tiene paz porque todo marcha bien a su alrededor, pero hay otras personas que no tienen paz, porque están en tiempos difíciles. Tener paz en tiempo difícil solamente en Cristo se puede lograr. Yo he tenido el privilegio de ir a visitar personas a los hospitales y hay algunas personas que no tienen paz porque desconocen la vida en Cristo. Otras personas están en el hospital, lo he dicho en algunas ocasiones, y tienen una paz bien tremenda que uno se viene ministrado con la paz que esas personas emanan. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Entonces, cuando en Hebreos se recomienda buscar la paz, es porque el creyente necesita disfrutar de esa paz que solamente Dios da. Hay una versión que a mí me gusta mucho, que últimamente la estoy usando bastante y es palabra de Dios para todos. Dice en 1 Pedro 1:16, dice, pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Pero en el 1:13 dice, por eso preparen su mente para servir y practicar el dominio propio. O sea que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Para poder dominar la mente necesitamos primero tener a Cristo como nuestro Salvador y al Espíritu Santo como el guía que nos enseña a poder dominar la mente. ¿Por qué? Porque el dominio propio nos va a ayudar para alejarnos del pecado, porque solamente con dominio propio podemos evitar de vivir en pecado, practicando el pecado, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Pero, y sigue diciendo, pongan toda su esperanza en el generoso amor que se les dará cuando llegue Jesucristo. El generoso amor de Jesucristo llega cuando lo recibimos como nuestro Salvador, como el único y suficiente Salvador. Por eso yo le invito en esta hora que usted tiene acceso a la transmisión. Si usted está luchando por alguna circunstancia que usted vive, pídale a Dios que le dé la oportunidad de ir eliminando el pecado de su vida. Porque en esta versión me gusta lo que dice, traten de eliminar el pecado de ustedes. Ya va a ver lo que dice en esta versión, Hebreos capítulo 12, verso 14, ahí va a ver lo que dice, 12, 14 de Hebreos, ya va a ver lo que dice. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. Escuche bien, una vida libre de pecado, con el dominio propio que se nos ha dado, podemos lograr vivir una vida alejados del pecado. ¿Para qué? Para que el que no tenga, dice, una vida dedicada a Dios, no podrá ver al Señor. Entonces es necesario que se le enseñe a las personas que si vienen a Cristo deben de luchar por alejarse del pecado, porque el pecado limita tener una relación íntima con Dios.
Yo estaba hablando que el pecado ha destituido al hombre de la presencia de Dios, lo dice la Biblia, a través del pecado que el hombre y la mujer cometió. Por eso fue necesario la venida de Jesús a perdonar ese pecado. Ahora, ya siendo creyentes, muchas veces podemos pecar, pero abogado tenemos para con el Padre, pero que no se haga una rutina de estar pecando. Hay gente que se acostumbra a pecar, se arrepienten solamente porque saben que estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios perdona. Porque la Biblia dice claramente que el que se humilla, el que se arrepiente, Dios desde los cielos va a escuchar el clamor de las personas que se apartan de su mal camino, de aquellos que se humillan en su presencia. Es decir, que el pecador arrepentido sí tiene acceso a la presencia de Dios. Pero si usted no se arrepiente de su pecado, usted no tiene derecho de acercarse a Dios. Si usted está arrepentido, sí. Usted debe de luchar por tener ese dominio en su mente de que ahora usted es hijo de Dios. Usted tiene que saber eso. Tan pronto usted cometa una infracción espiritual que usted sabe que eso es pecado, usted debe de acudir de inmediato a pedirle perdón a Dios arrepentido. Usted tiene que arrepentirse de verdad. Y cuando usted empieza a tener ese dominio propio sobre su mente, o en su mente, para que pueda entender que usted como hijo de Dios ahora ya no debe de practicar el pecado, ya no está permitido para usted si quiere vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. Hay personas que piensan que el ser usado de parte de Dios solamente, claro, Dios usa a cualquier persona al que le place, pero qué lamentable es que tenga que hacer hablar a alguien que no está en buenas condiciones espirituales porque no hay gente que se quiera disponer a pagar el precio para la santidad. Tenemos que buscar la santidad, esa paz hoy. Yo quiero invitarles en esta preciosa hora a que le pida a Dios ese dominio propio que se necesita para decirle no al pecado. Usted sabe que si usted es hijo de Dios, usted sabe que en pecado no va a poder fluir una vida de gozo, porque no puede tener un gozo una persona que está en pecado, porque el Espíritu Santo está contristado, está triste en usted. Entonces no puede tener una vida de regocijo espiritual porque usted está en pecado. Entonces usted necesita ser libre, como lo dice aquí. Procuren ser libres del pecado. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga, dice, una vida dedicada a Dios, no podrá ver al Señor. Entonces hay gente que quiere estar en ese gran acontecimiento aprobada por Dios para entrar a una nueva vida, pero si no están tratando de combatir el pecado, usted no va a poder estar preparado para ese gran acontecimiento que está a punto de suceder por los acontecimientos que se están dando. Imagínense que hay lugares donde están en incubadora, están reproduciendo bebés, así como los pollitos en incubadora, así están reproduciendo bebés, están haciendo experimentos. Entonces ya el corazón de Dios está demasiado triste hasta el grado donde está la humanidad llegando. Así como cuando en aquel entonces estaban construyendo aquella torre, la torre de Babel, ya iba avanzado la capacidad del hombre y ahora está mucho peor está. Entonces va a venir un gran acontecimiento, y el grande acontecimiento que está por acontecer es que Cristo viene por su iglesia. Y si usted quiere ser miembro de la iglesia que se va a salvar de ese gran caos que viene, usted tiene que buscar la paz con todo el mundo, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, así como dice la palabra, que debemos de procurar tener ese dominio propio para combatir el pecado. Sin dominio propio usted no va a combatir el pecado.
Usted debe de saber, yo siempre he dicho, ninguna persona siendo creyente va a pecar sin que antes el Espíritu Santo le muestre las consecuencias que va a tener el pecado. Ahora, si usted está haciendo uso de las redes sociales para alimentar su mente en cosas vanas, si usted está, mire, yo tengo más de 20 años de estar usando las redes sociales y siempre he visto las redes sociales como un campo minado por la pornografía. Y yo he tenido la oportunidad de estar a solas muchos años, en una habitación muchos años encerrado allí. Entonces he tenido la oportunidad de decidir si contaminarme o tener ese dominio propio en mi mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está diciendo que si yo dedico mi tiempo a estar viendo cosas que no son agradables, el Espíritu Santo me está indicando el resultado que va a tener ese descuido. ¿Y cuál es el resultado que voy a tener? Que mis oraciones no van a ser aceptadas en el trono de la gracia. ¿Cómo yo puedo ministrar? ¿Cómo yo puedo poner mis manos en las personas cuando estoy orando por ellas? ¿Cómo voy a estar pidiéndole a Dios que haga un milagro en la vida de alguien que esté enfermo si yo estoy en pecado? Entonces yo debo de saber que la consecuencia del pecado, contamina la relación que el creyente tiene con Dios. Entonces es necesario que nosotros erradiquemos el pecado, luchemos. Yo estoy consciente, y se lo digo aquí, yo estoy consciente que todavía no soy santo, 3 veces santo, porque Dios es 3 veces santo, pero yo lucho por buscar la paz y la santidad, porque sé que sin ella no voy a poder ver al Señor. Entonces he tenido muchos regalos de parte de Dios a raíz de que estoy con esa lucha constante, porque yo tengo mis pies de barro todavía, tengo este estómago que me pide la comidita, las baleadas, las pupusas, y mientras tengo este cuerpo de bajeza, yo tengo que debilitarlo con el alimento espiritual. Si yo me alimento más espiritualmente, entonces voy a debilitar la carne. Pero si yo dedico el tiempo, y esto va para aquellos hombres que viven solos todavía, en cierta oportunidad el Señor me dio el privilegio de orar por un grupo de pastores, que de hecho algunos van a escuchar o van a ver esta transmisión, que son testigos de eso, que llegaron a visitarme un grupo de pastores jóvenes, cada uno con su congregación. Y se afligió mi alma cuando me enteré que todos ellos están solteros sirviendo al Señor, ya pastoreando una congregación. Y le digo yo, miren varones, ustedes anhelan casarse, servirle al Señor sin tener mujer, tiene que amar mucho uno al Señor, tiene que luchar mucho en la mente para no estarse contaminando, porque el deseo de la carne es tan tremendo que en mi caso me he tenido que ungir con aceite todo mi cuerpo, porque le he pedido al Señor que me ayude en el tiempo que no estoy con mi esposa, que me guarde, que me duerma y me despierte cuando estoy con ella, y Dios ha sido bueno. He estado a punto de cometer pecado. Eso es tremendo, el deseo de la carne. Entonces, pero como dice la palabra, que Dios nos ha dado ese dominio propio. ¿Para qué? El dominio propio es para controlar la mente, porque todo está en la mente. Yo debo de pensar que si yo me masturbo me estoy contaminando. Yo debo de saber que si estoy viendo pornografía me estoy contaminando. Y no digamos si llego a ejecutar el acto sexual con una mujer. Entonces, esa vez recuerdo que oré por ese grupo de pastores y dijeron que todos querían casarse. Y la verdad que sí, pues hubo respuesta. Ya todos se casaron. Creo que un hermano que no es pastor, él estaba ahí y dice, yo también me voy a poner porque me quiero casar. Él no se ha casado todavía, pero los demás pastores están todos casados.
Y en uno de los viajes, recuerdo que uno de ellos me dice, mire que ya me casé, ya Dios me dio la ayuda idónea, pero no vamos a poder tener hijos porque mi esposa tiene un diagnóstico que es imposible tener hijos. Entonces, y por eso le digo que cuando nos guardamos en santidad, nuestras oraciones tienen respuesta. ¿Y sabe qué? Se quebrantó mi corazón cuando este hombre me dijo, mi esposa es testigo de esto, y el otro hermano que nos acompañaba, y yo me quebranté en ese momento en la presencia del Señor. Y era un diagnóstico terrible porque una mujer con la matriz dañada no puede tener descendencia. Y empecé a llorar en la presencia del Señor, teniendo a mi esposa de testigo ahí, teniendo a otro hermano en Cristo y al pastor. Su esposa estaba en su casa viendo donde nosotros estábamos platicando. Ella no se dio cuenta de la oración que yo hice. Cuando yo me regresé a los Estados Unidos, le estoy hablando de un viaje misionero, cuando yo me regresé a los Estados Unidos, la noticia que la hermana estaba embarazada. Ya el niño está grande ya. Un milagro impresionante. Entonces, por eso, obviamente, con esto que le estoy hablando de los milagros, con esto no quiere decir que yo estoy aprobado para ser salvo. Yo estoy aprobado porque tengo fe en Jesucristo, sé que Él es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para darme vida, lo he aceptado como mi Salvador personal, tengo esa convicción, pero me guardo, no para la salvación, porque si ya Dios me la dio y yo me guardo, no me la va a quitar, pero me estoy guardando para beneficiarme de eso, de esa manifestación del poder de Dios, tanto a mi favor, a favor de mi familia, a favor de mis hermanos, porque eso es los beneficios que se pierden cuando pecamos. Porque muchos regalos nos va a dar el Señor, oraciones con respuestas contundentes cuando nos guardamos en santidad. Y también nos va a servir para ver al Señor al final de la carrera. Así es que yo les quería compartir esta lección aquí. Perdón, mis hermanos, que tuve una interrupción acá. Entonces yo quería compartir esto, que luchemos por mantener esa paz o buscarla. Si usted no la tiene, búsquela. Aquí dice seguid la paz con todo el mundo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Usted debe de seguir. Hay un cántico que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Usted tiene que mentalizarse que si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, seguir la paz con todo el mundo es ir a Cristo, tener la plena convicción de que el pecado nos destituye de la presencia de Dios. En pecado no vamos a poder ser bendecidos para bendecir. ¿Por qué? Porque en pecado no se puede tener acceso al reino de Dios, al menos que usted se arrepienta y pida perdón. Esa es la única manera. Es la única manera, ¿verdad? Que usted puede tener acceso a la presencia de Dios. Escuche bien lo que dice acá. Primera Pedro 1:16. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Y aquí lo que le leí antes, porque donde dice que somos llamados a ser santos. Dice, por eso preparen su mente para servir y practiquen el dominio propio. Pongan toda su esperanza en el generoso amor de Dios que se les dará cuando llegue Jesucristo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, somos llenos de ese generoso amor de Dios. Entonces nos va a ser fácil seguir la paz con todo el mundo y la santidad, y vamos a poder ver respuestas de oraciones. Entonces muchas veces también por estar en pecado, pecados ocultos, le estamos pidiendo muchas cosas a Dios y pasamos años pidiendo y pidiendo, orando, pidiendo y nunca recibimos. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Entonces yo no vengo aquí como un acusador, vengo como una persona que amo buscar esa vida alejada del pecado, porque me da muchos beneficios. Yo soy un fiel testigo de eso, se lo puedo decir. He estado a punto de fallar,
no solamente a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mis pastores, a mis hermanos. He estado a punto de fallar porque el deseo de la carne es tan terrible. Es como difícil. Recuerdo que una vez en el consulado de Honduras, en Washington, llevaban una mujer grave con una hemorragia de sangre terrible y yo oré por ella y fue tremendo, hizo un milagro Dios. Y la gente interesada en saber quién era yo me dijeron, ¿y tu esposa dónde está? Le digo, ella está en Honduras. Ella ya no es tu esposa. Ella guardándose y yo guardándome aquí, pero viendo milagros de parte de Dios. Entonces la gente no quiere pagar el precio para tener las bendiciones. Como le digo, hay gente que a veces es usada en sanidades, en milagros de sanidades, en muchas cosas. Y al final de la carrera le va a decir el Señor, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco, nunca os conocí. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no le estoy diciendo que porque Dios me ha usado para que hayan resultados de ciertas oraciones, yo estoy diciendo que eso es lo que manifiesta que uno tiene la salvación asegurada. La salvación está asegurada en nosotros cuando verdaderamente hemos creído en Jesucristo, damos testimonio, damos fruto del Espíritu Santo y es evidente, es evidente. Entonces solo es examinarse si usted ha sido usado, quizás usted es de las personas que Dios lo ha usado para que las personas se conviertan, para que Dios haga un milagro, Dios lo ha usado, y usted sabe que está en pecado, pues para usted es el mensaje, póngase a cuenta, y si aún estando en pecado, Dios se ha apiadado de dar respuesta a una petición que usted ha tenido, imagínese cuando usted esté en santidad, cuando usted tenga ese dominio propio de controlar su mente para no pecar, para no consumar el pecado, Dios lo va a usar más. Recuerdo que una vez yo fui enviado de mi pastor a dejar una ofrenda a un lugar donde había habido un accidente tremendo. Varios miembros de una congregación se mataron en un accidente y se recogió una ofrenda y yo fui delegado para llevarles la ofrenda al pastor de la congregación donde habían sufrido el accidente. Y me tocó orar por el pastor y darle ánimo y me dijo, dice que tremendo lo que pasó. Una hermana me dijo, profetizó una semana antes de que venía ese ataque de muerte para la iglesia y la iglesia no le creyó. Él me dijo, yo le creí, aunque difícil de creerle a la hermana, me dice, porque la hermana está en pecado. Es evidente que ella está en pecado, pero profetizó lo que venía. ¿Se imagina qué lamentable que Dios tenga que usar personas que son hijas de Dios o hijos de Dios, pero que están en pecado? ¡Qué tremendo! Sucede, como decía el pastor el domingo, si Dios usó a una burra o a una asna, no va a usar a uno de sus hijos aunque esté en pecado a veces, pero qué lamentable que esto suceda. Entonces me decía él, ¿qué podemos hacer en esto? Le digo yo, bueno, hay que aconsejar a la hermana y decirle que si aún estando ahí en pecado, Dios la usa, se imagina estando limpia de pecado, sanita, puesta en orden, va a ser un gran instrumento. No hay que desecharla de la iglesia, simplemente hay que aconsejarla y decirle que se ponga a cuenta con el Señor porque es un instrumento útil en sus manos. Entonces, es tremendo, pero también vamos al acontecimiento que dice que cuando seremos presentados a algunos se les va a decir, no te conozco. Entonces, allí había que también ver si es que verdaderamente la hermana es una persona que es hija de Dios. Pero entonces yo quisiera en esta noche o en este momento que usted tenga el espacio de poder escuchar, de poder ver, pídale a Dios que le ayude a combatir el pecado, porque somos tan frágiles y tan fáciles de ceder al pecado, que si no pedimos ese dominio propio que dice la palabra para mantenerse alejado del pecado, vamos a ser presa fácil y nos vamos a perder esa bendición de ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Y qué mejor que estando limpiecitos, qué mejor que estando a cuentas. Como le digo, yo no me presento como alguien que le quiera decir a usted que yo me considero un gran santo,
Tengo luchas, pero tengo una relación muy buena con Dios. Dios me hace saber las cosas que están buenas a hacer y las que están malas. Y yo tomo la decisión. Y obviamente a mí no me conviene. A mí no me conviene. Y le pido a usted, si usted es creyente que va a ver esto, que le pida a Dios que me guarde. ¿Sabe qué? Tengo la gran bendición que tengo una buena cantidad de personas. Por ejemplo, ya tengo como unos más de 1000 suscriptores en el canal de YouTube. Y muchos de esos suscriptores, yo sé que muchos, y estoy 100% seguro, oran por mi vida, por mi familia. Yo puedo dar testimonio de eso por la cobertura que yo siento de parte de Dios. Porque hay mucha gente. De hecho, ahorita me acaba de caer un mensaje de alguien que está orando por mí. Un pastor. Y hay muchos pastores que oran por mí, muchos hermanos en Cristo, personas que están orando por mí. Yo siento. Entonces yo me he dedicado también a orar por los demás. A eso somos llamados a orar. De hecho, desde Miami me escribieron hoy porque en una obra misionera en Honduras hay una persona que va a las misiones a Honduras y yo he ido también. Y allá le dieron mi número y me llamó y me dijo qué bendición ser miembro de una iglesia que está preparándose para la salvación y que estamos trabajando en el mismo equipo porque somos misioneros llevando la palabra y de repente alguna ayudita, algunos lugares donde la necesitan. Entonces, tengo el privilegio de poder tener personas que me aman. Lo puedo decir con certeza. ¿Por qué? Porque he buscado esto que dice aquí, la paz con todos y la santidad. También he optado por lo que dice la palabra, que hagamos el bien. A todos dice la Biblia, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces yo estoy orando por todas las personas de la tierra. Sería mentiroso si diría que les menciono los nombres, pues usted sabe que solo en mis contactos tengo más de 1000 contactos. 2000 tengo en Facebook, tengo 2000, casi 3000 contactos en Facebook. En YouTube tengo 1231 por ahí suscriptores, que muchos son creyentes y los que no son, pues no los puedo mencionar por sus nombres, pero yo oro por todo el mundo. Oro por la salvación de las almas. El día de ayer tuve un día bien hermoso porque después del culto me quedé a platicar con unos hermanos y ya se fueron bien tarde. Y cuando estaba cerrando las puertas del templo, andaban 4 mujeres y una niña, perdón, 3 mujeres y una niña. Andaban viendo los rótulos de los negocios y les dije, pasen adelante. Vinieron a conocer la iglesia y la niña dijo, yo quiero venir aquí, quiero venir aquí. Y se fueron bien contentas porque van a venir los días domingos al culto. Entonces, tratando de decir a la gente que busque de Dios, que busque de Dios. Entonces, para los creyentes, hoy el consejo es, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Entonces, no se trata de que yo esté diciéndoles a ustedes que yo ya no peco. Todavía tengo pies de barro, pero gracias al Señor, que el Señor me ha dado ese coraje, esa gracia para pedirle auxilio, para pedirle el oportuno socorro. No me creo fuerte, al contrario. Por eso le estoy diciendo a usted, ore por mí, que Dios me guarde. No estoy exento a una caída, pero quisiera guardarme porque no me conviene salirme del camino de la verdad. No me conviene dejarme llevar por los pensamientos, porque no me conviene. Y de igual manera a usted. Ahora, para los que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador, le tengo una buena noticia. Dice la palabra que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y cree que resucitó de entre los muertos para dar vida, usted puede tener salvación. Si usted se arrepiente de su pecado, Dios es fiel y justo para limpiarlo de toda maldad, darle un nuevo rumbo a su vida. Está al alcance de usted todavía, porque el Señor no ha venido. Mientras Jesús no viene por su iglesia, pues hay oportunidad de ponerse a cuentas y poder capacitarse. Recuerde que la venida del Señor se está acercando cada día más y debemos de prepararnos. Yo me quiero despedir, no sin antes decirle a Dios
que le doy gracias por tener el privilegio de haber estado compartiendo y poder dejarle este consejo al alcance suyo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la bendición. Bendice a Elvin Cedillo, papito, que está ahí conectado. Bendícelo en esta nueva vida que él tiene, papito, tanto en lo espiritual como en lo material. Bendice su matrimonio, sus hijos, papá, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que nos ayudes para vivir como familias bendecidas para bendecir. Te pido por aquellas personas que están en un hospital enfermas, buscando, papito, la salud, que puedas glorificarte, que puedas manifestarte. Mira cuánta necesidad hay, papá. El día de ayer aquella mujer, papito, que la hallaron inconsciente en su casa, está, papito, los